Muy buenas noches, alumnas. Vamos a darnos 2 minutos e iniciamos el día de hoy. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Muy buenas noches. Vamos a esperar, por favor. Gracias. Miss, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Estamos esperando, por favor, 1 minuto más. 8:10. Iniciamos. Gracias. Miss, buenas noches. Muy buenas noches, ya somos 52 personas. Gracias por la presencia el día de hoy. Y vamos a hablar sobre un tema muy importante. Estamos en la clase número 3, así que espero que ya no ingresen más, o no sé si ingresarán más participantes. Así que 1 minutito más, por favor, mientras voy saludando a los estudiantes que han escrito en el chat. Gracias. Gracias, Manuel, también. Gracias, Janina, Sarita. ¿Quién más? A ver. Rita Zárate, muy buenas noches, estudiantes. Y bueno, el curso de cuarto ciclo, mire, yo ya los estoy adelantando.
A ver, espérenme. Ya está, mire, somos 55. Tenemos que darnos un tiempo, pero yo entiendo que ustedes pasan, bueno, están anteriormente en una clase, tienen que descansar unos minutitos y retomar a la clase que nos corresponde el día de hoy. Listo, en todo caso, muy buenas noches con ustedes. Y bueno, en nuestra tercera clase vamos a conocer un tema interesante. También hay que ponerlo, digamos, siempre en consideración que lo que se busca es que ustedes tengan una reflexión. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra idea fuerza. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Qué es lo que nos puede hacer reflexión, la opinión que merece esta frase? Me encantaría que lo puedan escribir en el chat o si gustan pueden levantar la manito y dar su punto de vista. ¿Les parece, estudiantes? Entonces, vamos a hacer la pequeña reflexión. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Listo. A ver, aquellos participantes que desean dar su punto de vista pueden levantar la manito o solamente pueden escribir en el chat. Listo, tenemos a Jenny Jiménez. Vamos a ver si alguien más levanta la manito. Ya, vamos a escuchar a Jenny Jiménez, que es la persona que en esta parte toma la iniciativa para que nos pueda compartir su punto de vista. Muchísimas gracias, Jenny. Te escuchamos. Buenas Y noches, luego sigue Miss. Indira. Muy buenas noches, Buenas noches, Jenny. Miss. Yo recién me estoy reintegrando en todo esto. Ujú, Y como dice la parte de ¿cómo se llama? La teoría, como dice un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Es como decirte, ujú, a veces la ignorancia nos va a traer nuestra propia destrucción porque no lo pensamos bien antes de actuar. O sea, ujú, uno que no pensamos y otro que no nos damos cuenta de las cosas que más adelante nos podrían traer muchas destrucciones o mal para cada uno de nosotros, ¿no? Y ujú, por eso mejor es que nosotros es como una persona también que es un ignorante, una persona a veces se ciega de lo que está en su ignorancia, pero sin embargo piensan que son las perfecciones, pero ellos están buscando su propia destrucción. Gracias, Miss. gracias y bienvenida en todo caso, Jenny Jiménez. Esperemos que sigamos avanzando. Tienes que ponerte, digamos, más que todo al día porque no hemos dejado actividad. Recién hoy día en este curso vamos a dejar una actividad, así que esperemos que puedas tener las informaciones de las clases anteriores. Gracias, Jenny. Indira Panta, vamos a escucharte, Indira. Muy buenas Indira, noches. Bueno, buenas noches. la frase quiere decir que la ignorancia nos puede traer muchos grandes problemas. Por ejemplo, podemos ver que a veces las personas nos dicen no, que no sabemos, que es ignorante tal persona, y entonces uno cuando ya es capaz de tener aparte de conocimientos, de saber muchas cosas, uno puede hablar a través de la experiencia, contar Ujú, cosas, y eso lo hace como por decir más sabio para que se pueda expresar. Y también creo que la ignorancia es algo con lo que debemos determinar para evitar ciertos problemas más adelante y más que nada usar lo que es la inteligencia, la actitud positiva y siempre tratar de siempre aprender nuevas cosas y aparte de eso, siempre estar en constante aprendizaje. ok. Gracias también, Indira, por tu participación. Tengo la reflexión de Jenny, de Indira, y en esta oportunidad vamos a escuchar a Maribel y luego vamos a hacer una pequeña retroalimentación de sus comentarios. Gracias, Maribel, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas Un noches. pueblo ignorante es un instrumento de ciego de su propia decisión. Quiere decirme que si nosotros no conocemos nuestros derechos, entonces, ¿cómo vamos a defenderlos si no los conocemos? Si nosotros no sabemos lo que pasa en nuestro país, ¿cómo vamos a dar una opinión? Si nosotros no sabemos o no averiguamos sobre los candidatos que se presentan para la presidencia, ¿cómo vamos a tomar una buena decisión de cuál es ese mejor candidato para nuestro país? Si nosotros no nos levantamos y no decimos nada ante las injusticias y ante la violación de los derechos, entonces nadie nos va a hacer caso. Somos nosotros los que tenemos que empoderarnos mediante la educación para poder surgir como país, para poder enfrentarnos a las injusticias que están pasando y para poder defendernos y defender los derechos de toda nuestra población
y de todo, y de nosotros, y de cada uno de nosotros. Ok, muchísimas gracias, Eso es todo, Maribel. Miss. También tu punto de vista, si se dan cuenta, cada una de ustedes ha dado un punto de vista que puede asemejarse, pero también marca la diferencia, cada una en su posición, y me da mucho gusto porque la reflexión tiene que ver que nosotros tenemos que seguir aprendiendo constantemente. En sí, nosotros nacemos siendo ignorantes y en algunos aspectos también lo somos, no es que todos lo sabemos, pero está en cada uno de nosotros nuestra voluntad de ir profundizando más, de ir conociendo más. En este caso, Maribel nos habla de la parte de los políticos, ¿no? Las elecciones que tenemos que hacer, el indagar bien por las personas que van a asumir un cargo, una posición. El otro punto, algún tema de alguna habilidad que todavía no conozco, pero que lo necesito desarrollar porque eso me va a ayudar mucho para mi carrera. También excelente. También lo otro, cómo yo puedo ir mejorando en mi acción, en mi comportamiento, porque eso también favorece a mi desarrollo personal. Entonces, en ustedes está el instrumento para que puedan o seguir avanzando o se van destruyendo, donde nuestra sociedad se sigue empoderando o se siga pues llevando un mal camino. Y ustedes, con la labor que ustedes van a realizar ya terminando esta carrera o en este proceso, porque algunos ya lo están realizando, es que ustedes van a favorecer, van a motivar, van a promover que sus niños dejen esa ignorancia, no solamente sus niños, también la familia quienes acompañan a estos niños para que puedan seguir creciendo. Voy a leer los comentarios que tengo de Flor y de Heidi. Flor nos hace mención de lo siguiente: si nosotros no somos investigadores, podemos actuar de una forma incorrecta y así no se puede mejorar como personas o profesionalmente. Gracias, Flor, es muy cierto. En todo caso, tenemos que indagar, investigar. En el caso de Heidi nos dice lo siguiente, Heidi Campos: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Es una frase que obviamente no mencionó el libertador Simón Bolívar y quiere decir que la ignorancia nos puede traer grandes problemas y puede generar que entre nosotros mismos se pueda haber situaciones de conflicto por falta de conocimiento, nos podamos destruir. Y Virginia, que recién la personita que ha escrito, nos hace mención de que todos somos ignorantes siempre y cuando no aceptemos los nuevos conocimientos. En la actualidad, ahora, viéndolo desde este punto de la tecnología, tenemos que ir a la par, tenemos que trabajar. Obviamente, la circunstancia, la pandemia hizo de que este desarrollo tecnológico se dé más, se lleve más, ¿no? En todo caso, tenemos que adecuarnos y adaptarnos a esta tecnología. Por ejemplo, nuestros pequeñitos, los pequeñitos que tenemos en inicial, ellos ya son netamente nativos tecnológicos. Nosotros recién nos estamos adecuando, nos estamos empapando de esta tecnología. Entonces, quienes nos va a llevar mucho más de ventaja son nuestros pequeños, porque ellos se manejan todo lo que es el tema de la tecnología. Nosotros nos vamos adecuando. Entonces, cada generación, cada tiempo tiene un desarrollo, algo positivo y también algo negativo. En nuestra carrera, nuestra función es motivar siempre a que se den cosas positivas, sin descuidar, obviamente, lo elemental, nuestros valores, nuestro aprendizaje, no solamente conocimiento, sino también en lo que implica nuestras emociones, nuestra empatía, nuestro trato, etcétera. Así que hay que seguir aprendiendo y nunca dejar o quedarnos ahí nomás, estando conformes en nuestra zona, sino que tenemos que seguir despertando. La última persona nos dice Sarita Orihuela que por falta de información y conocimientos no sabemos decidir y analizar. Así es. Entonces, y algo muy importante de lo que dice Sarita es que nosotros tenemos que analizar, sacar nuestra propia reflexión. Y es lo que quiero que ustedes lo hagan. Entonces, ¿cuál es la introducción? ¿Qué es lo que vamos a conocer, determinar en esta clase? Es que recordemos que las personas o el individuo siempre ha buscado estar en ese proceso de búsqueda de conocimientos. Todos, desde tiempos muy antiguos, se ha ido buscando esa información, el porqué de las cosas. Y tenemos muchas informaciones que nos ayudan a establecer ciertas comparaciones, resaltar si eres positivo o negativo la información anterior.
Entonces, todo tipo de conocimiento es muy importante, ya sea el conocimiento que se adquiere por una persona que está en el campo o por un científico, un profesional, un artesano. Todo conocimiento lleva a algo, lleva a seguir investigando. Así que acá no hay que porque esta persona vive en el campo o porque esta persona vive en la ciudad, no puedan aprender de la misma manera. Cada uno en su área, cada uno en su interés va a aprender. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, ustedes tienen mayor información en ciertos aspectos porque obviamente la práctica, la constancia, etcétera, lo están ejercitando, lo están cumpliendo. En mi aspecto como docente, también tengo otras informaciones que vamos compartiendo con ustedes. Y lo que queremos es que haya una retroalimentación. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de las informaciones que yo les estoy brindando. Entonces, muchos tenemos que dar nuestro punto de vista. Hay muchas personitas en el grupo, en la sala, que no visualizo su participación, que están siempre con el audio apagado. Entiendo de que es jueves, como las 8 y tanto, 8:30 de la noche, tengo que cenar, tengo que ver mi programa favorito, tengo que revisar los cuadernos de mis hijos, tengo que revisar si está bien o está mal alguna actividad que me quedó pendiente. Entonces tengo múltiples obligaciones. Pero es muy importante que ustedes recuerden que han asumido un compromiso y ese compromiso se ve reflejado en su participación, no necesariamente en las presentaciones, sino en lo que ustedes puedan compartir durante las clases. Así que organícense, por favor. Muy bien. Entonces, muchos de nuestros conocimientos generalmente se basan en nuestra vivencia, en nuestra experiencia, en lo que ha ocurrido y que obviamente lo tomamos como una información muy valiosa. También se va a ir fundamentando en la utilización de algunas estrategias, de algunos mecanismos, de algunas metodologías, de algunas investigaciones donde hemos podido encontrar algún tipo de conocimiento. Entonces, lo que se quiere es que al adquirir, al tener esa búsqueda, ese conocimiento, se dé un bienestar tanto a nivel personal como también en nuestro entorno. Recuerden que ustedes provienen de familias, que ustedes viven en una comunidad, viven en un caserío, viven en un barrio, un distrito, y etcétera. Entonces, lo que se busca es que lo que yo estoy aprendiendo lo pueda compartir con los demás. Y de hecho, este conocimiento van a compartirlo con sus pequeños en su momento. Así que estudiantes, a estar concentrados el día de hoy para seguir analizando y que ustedes saquen su punto de vista. Teresa Torres nos dice que un pueblo de ciegos puede ser ignorante, pero todo depende de uno mismo en salir adelante. Muy cierto, de nuestra voluntad. Araceli Olano nos dice, no casi siempre somos ignorantes de algo que no tenemos conocimiento, a falta de información y por no investigar y por X motivos también, porque no es nuestro interés, porque no es lo que quiero yo hacer realmente, sino que yo me centro en lo que me gusta. Por ejemplo, dentro de nuestra comunidad educativa, dentro del aula, habrá personas que les llame, les encanta, les interesa todo tipo de manualidades. Habrá otras personas que les encanta, que les fascina el tema de la danza. Habrá otras personas que les encanta, les fascina el tema de, no sé, la preparación de alimentos. Cada uno de ustedes tiene un interés y ese interés van buscando más información. Entonces, eso es lo bueno. Y eso también habla mucho de la diversidad, que en este grupo somos personas que tienen diversos conocimientos, que tienen diversas experiencias y que esto nos ayuda a una retroalimentación. Y bueno, no todo lo que yo pueda hacer, obviamente, eh, pueda saberlo Maribel o pueda saberlo Jenny, sino también, no todo lo que sabe Maribel lo pueda saber yo, o todo lo que sabe Jenny yo también lo pueda saber. Entonces, estamos siempre en este proceso de conocer, de investigar. ¿Ok? Entonces, es esto lo que nosotros vamos a conocer el día de hoy, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de ese conocimiento y que esa búsqueda se da de tiempos antiguos. Vamos a tomar en cuenta que existen estos niveles de conocimiento. Vamos a hacer mención de tres importantes. Uno que tiene que ver con el conocimiento empírico. Y empírico, como recuerdan, se hace mención a aquella
actividad, aquella información que hemos recibido de manera práctica, de manera, digamos, sin un orden, sin una organización, sino que ha sido transmitido de generación y en generación. Entonces, este conocimiento práctico se obtiene, se deriva de la realidad a través de la experiencia que cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana lo ha tenido. Es el conocimiento, digamos, que lo haces por tu cuenta, por ti mismo. Entonces, es un saber no teórico, no preocupa sobre el por qué. O sea, no hay una investigación previa, sino que como a mí me funcionó, de hecho ya lo he aprendido y de hecho me va a seguir funcionando en las otras actividades. Ese conocimiento científico, a lo contrario del empírico, se da a través de un pensamiento más general, donde hay un concepto, hay hipótesis, hay leyes, hay teorías. Y mediante la investigación científica se llega a ese conocimiento para descubrir digamos, la esencia de ese objeto de estudio. Vale decir que es un conocimiento que se da a nivel teórico, es decir, donde acá nos preocupa el porqué de las cosas. Y muchos preocupamos o nos preguntamos el por qué llueve, el por qué si hiervo el agua, el huevo se va a poner cocido, por qué no puedo comer alimentos crudos cuando estoy enferma, etcétera, ¿no? Entonces, acá se basa en una investigación, de una teoría, al contrario del empírico, que está en función de lo que a mí me ha ido funcionando en nuestra vida cotidiana. Y el último, en este nivel que vamos a mencionar, habla del conocimiento filosófico, que es totalmente unificado, es decir, totalmente universal. Es un saber donde se investiga el porqué de los porqué. O sea, es más profundo, es más analítico. Muy bien, entonces, quiero saber si en esta parte se ha comprendido estos niveles de conocimiento. Me indican, están al tanto, están bien, están pendientes, porque después ustedes van a analizar. Y quiero que ustedes también, en la actividad que nos toca, porque nos toca foro, una pregunta, ustedes puedan dar su punto de vista y no, por favor, copien y peguen. Les cuento un hecho. Yo había dejado una actividad en un ciclo y lo que he estado revisando hasta el momento es que ha sido más que todo copy y pega. Y eso es lo que no queremos, porque ahora es más fácil de revisarlo porque todo lo mandan al grupo de WhatsApp. Entonces, tenemos que ser ustedes analíticos, tenemos que trabajar la comprensión lectora, dar tu punto de vista, bueno, mala, pero es tu punto de vista. Que nos falta algún tema de vocabulario, no hay ningún problema, podemos investigar, pero un copy y pega no te va a ayudar a ti a, digamos, a poner en práctica, no me va a ayudar tampoco a ponerte una nota aprobatoria porque me estoy dando cuenta que tú solamente estás copiando y pegando y no estás sacando tu información, tu investigación, ¿ok? Tu análisis. Muy bien, vamos a ver acá. Está bien, nos dice Jenny, ya que bueno, ya somos 65. Empezamos con 30 cuando ingresé y de ahí ha ido escalando. Entonces, hasta acá, todo claro, conocimiento empírico, conocimiento científico, conocimiento filosófico. Vamos a seguir. A ver, entonces, dentro de estos niveles de conocimiento, vamos a darnos cuenta que está lo que se había mencionado, este conocimiento empírico que se relaciona con el tema sensorial. Lo sentí, lo viví y me funcionó. Y el conocimiento científico tiene que ver con la lógica, ¿ok? Para que lo puedan interpretar. Entonces, si nosotros consideramos al conocimiento empírico como conocimiento sensorial también es conocido, hablamos de una sensación, de una percepción y la representación de lo que yo he vivenciado lo tomo como un conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento lógico o conocimiento científico, hay un concepto, hay una información, hay una definición, hay un juicio, es lo que tú estás considerando y está tu manera de razonar. Entonces, habla de que hay un porqué bien establecido, bien fundamentado. Y acá, vamos a ver acá, en el conocimiento lógico, como por ejemplo las leyes de la gravedad. Eh,
el por qué la suma de los números, digamos, el 4 más 2 es 6 y el 2 más 6 es 4, porque hay una ley que establece de que por más que cambies el orden, siempre esa, digamos, esa suma o esos números te van a dar 6. Entonces, hay algo lógico, hay algo que tiene una base. En cambio, el conocimiento sensorial tiene que ver con la experiencia, con lo que tú vives. Por ejemplo, si tú te cortas las uñas de esta manera, digamos, te van a crecer bien. Mientras que tú te cortas las uñas de otra manera, tal vez tengas la dificultad de que te pueda, digamos, lastimar, que no estén bien cortadas y obviamente te genere cierto fastidio, cierta molestia. En algunos casos todo está muy bien. Entonces, es lo que tú puedas vivenciar. Otro conocimiento sensorial es que tú puedas aprender tocando guitarra solamente porque te sentaste y empezaste a tocar y no empezaste a investigar y no sabes por qué las cuerdas, solamente empezaste a sacar la melodía y ahí con la práctica empezaste y nada, te funcionó. Entonces, y no llevaste un curso de guitarra, simplemente por tu iniciativa, por tu voluntad, lo estás aprendiendo. Muy bien. Entonces, ¿está entendido, por favor? ¿Se comprende la información? Sí, Miss. Sí. Sí, Entonces, en Miss. todo caso, está clarito. Muy bien, gracias. Vamos a pasar. eh, Entonces, vamos a ver acá lo que estábamos mencionando, el nivel de conocimiento o los niveles de conocimiento sensorial o empírico, ¿ya? No es algo distinto, sino que es lo mismo solamente con otra palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de los niveles de conocimiento sensorial o empírico les decía que tiene que ver con la sensación, con la percepción y con la representación. Cuando hacemos mención de la sensación, es la impresión que las cosas puedan producirte por medio de los sentidos, el oído, el olfato, el gusto, el táctil, el visual, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes están recibiendo una información netamente sensorial porque me están mirando, espero, me están escuchando, también eso espero. Entonces, esa información lo están analizando y se va a su cerebrito. Y ese es el resultado de la acción de los objetos de manera, digamos, exteriores, ¿no? Por ejemplo, algunos tendrán su celular y con el celular están revisando, están mirando, están siguiendo la secuencia de la clase. Otros tal vez no. Cuando hablamos de la percepción, es la información del objeto en su totalidad. Es aquel acto de conocer o de nosotros podamos interpretar esas sensaciones. Cuando yo huelo algo, uy, rápidamente saco mi conclusión que es un rico ají de gallina, porque tiene su olor. Cuando tal vez yo escuche una canción, recuerdo que esa canción se llama tal, porque yo ya lo viví, ya lo estoy interpretando. Entonces, netamente la percepción se une con la sensación, porque la sensación es la manera como se produce, es la impresión, es lo que te causa. Y la percepción es como tú interpretas esa sensación. Tal vez en el caso de Nilda, un olor específico sea agradable, pero mientras Janina, ese olor que tuvo la oportunidad de oler Nilda, sea una sensación desagradable, no le gusta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una manera de interpretar esa sensación. Entonces, continuando con la percepción, es también la unión de la sensación conformando verdaderos, digamos, informaciones cognitivas y por ende la sensación más la percepción ayudan a que tú tengas una representación. Y la representación es la imagen sensorial perceptiva en ausencia de un objeto, es decir, tú puedes sentir, tú puedes interpretar, pero tal vez no lo visualizas, tal vez no esté el objeto de conocimiento. Es la recreación de la imagen sensorial de ese objeto en la memoria sin que el objeto esté ante nosotros. Es decir, que yo puedo dar mayor, digamos, alcance, dar mayor características de lo que yo estoy sintiendo. Por ejemplo, si retomamos al tema del olor, yo estoy oliendo, interpreto que es un rico ají de gallina y ya me estoy imaginando, ya estoy representando mi plato con la papa, con la cremita, con tal vez el perejil o tal vez
hay la nuez moscada y yo me imagino que estoy comiendo. Se dan cuenta cómo de ante una situación voy generando nuevas experiencias y voy entrelazando y ya llegué a algo más. ¿Ok? Entonces, igualmente, ¿está entendido esta parte del nivel de conocimiento sensorial? Sí, Sensación, Miss. percepción, representación, van de la mano. ¿Ok? Entonces, y vuelvo a recalcar, no hay una base teórica, hay algo netamente libre, espontáneo, es algo personal, es algo tuyo. Entonces, ese es el nivel de conocimiento sensorial. Y a diferencia, repito, del conocimiento netamente lógico o científico. Cuando hablamos de este tipo de conocimiento, hablamos del concepto, de los juicios y del razonamiento. Cuando hacemos mención del concepto, es el reflejo de las cualidades de manera general, es la esencia del objeto de estudio y lo que se pueda dar a nivel exterior de la mente, es lo que tú tienes como referencia. Si nosotros tomamos en cuenta, digamos, el hecho de la multiplicación o de la suma, nosotros sabemos que sumar significa agregar, aumentar, ¿no? Esa es nuestra suma. Entonces ya tengo esa información, porque ya me lo han enseñado de pequeña, hay una base. Los juicios es un pensamiento o es un acto mental en que se niega o se afirma algo de algún hecho o de un fenómeno de la realidad. Si tomamos el ejemplo de la suma, que yo ya sé que es agregar, obviamente voy a pensar o voy a considerar que la suma es distinta a la resta, porque la resta es quitar. Yo en la suma estoy agregando, estoy aumentando, estoy juntando, estoy agrupando, ¿no? Entonces, acá mi juicio hago o si es verdadero o si es falso el hecho que yo tenga esta información. Y cuando hacemos mención del razonamiento, es aquella operación que también se da en nuestra cabecita por medio del cual obtenemos un nuevo conocimiento, partiendo de otro que ya tenía, que vamos estableciendo. Seguimos con el ejemplo de la suma. Sé que la suma es agregar, que es muy distinta a la resta, que es quitar, pero que la suma implica mayor, digamos, mayor número de operaciones, porque puedo sumar con 2 dígitos, con 3 dígitos, con 4 dígitos, con 5 dígitos. Entonces la suma se va ampliando esa información y no es solamente decir 2 más 2 es 4, sino que voy aumentando la cantidad de información de números para tener una mayor cantidad de suma. Entonces, este nivel de conocimiento implica una información previa, porque tengo una base, porque me lo han ido enseñando y es lo que estamos aprendiendo constantemente. Entonces, está comprendido por qué es distinto el conocimiento sensorial, donde hay la sensación, la percepción y la representación que los involucra, y lo que es el conocimiento lógico, porque implica una información previa, un concepto, el juicio que yo le puedo dar y ese razonamiento. A ver, me indica. Creo que sí. Me parece que sí. Vamos a visualizar cuántos somos. Ahí está, estamos 62, éramos 65. Entonces van y vienen. Entonces, esta primera parte es sencillo, no es complicado, no lo he querido complicar, solamente hemos hablado de lo que es los niveles de conocimiento, empírico, científico, filosófico. El filosófico no lo vamos a trabajar, más que todo nos vamos a enfocar en estos dos, que es lo más común, no lo más común, sino que me interesa que ustedes lo trabajen más, entonces, y que les sea a ustedes de fácil comprensión, de que ustedes puedan decir, ah, entonces esto se da porque yo estoy utilizando el conocimiento empírico o esto se ha dado porque yo estuve utilizando el conocimiento científico, me estoy basando más en hechos, en teorías, en una base, en un estudio previo. Muy bien, listo, muy bien. Vilma nos dice que sí, espero que también represente a la mayoría de estudiantes de acá. Entonces, vamos, ya hemos retrocedido. Listo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de conocimiento? ¿Cómo yo puedo llegar a estos dos conocimientos? Al sensorial o empírico o el conocimiento
científico o lógico. Muy fácil, no es todo está fácil, sino que a veces uno va leyendo y dice, no, qué complicado que es, o algunos términos son complicados que vamos a tener que buscar. Por eso yo les decía, chicos, chicas, traten siempre de tener su diccionario de antónimos y de sinónimos. Eso nos ayuda un montón, porque tal vez no me acuerdo una palabra, pero me acuerdo una que se asemeja y al toque lo puedo decir. O tal vez ese antónimo, ¿no? Lo contrario, y también lo pueda tener. Entonces, nosotros como docentes tenemos que tener mucha información, leer. El conocimiento se da también por la lectura, de hecho. Así que tenemos que implementar nuevas palabras a nuestro vocabulario, intentar profundizar más. Yo les decía, antónimos y sinónimos nos va a salvar de muchas cosas, porque ustedes en su momento van a tener que investigar, van a tener que hacer monografías. Y recuerden, tenemos que adecuar. Está bien copiar una parte, pero yo tengo que dar mi punto de vista y tengo que buscar las palabras adecuadas que generen ese orden y ese sentido a lo que yo quiero expresar. Muy bien. Entonces, vamos a conocer en este punto, siguiendo lo que estamos hablando, sobre cuáles serían esas fuentes, cómo se llega a este conocimiento humano a nivel empírico y a nivel científico. Entonces, el empírico es algo muy recurrente, es muy, digamos, fácil, entre comillas, porque se transmite a través de la tradición, de costumbres, de la experiencia previa, de la tradición, tal vez en la familia de Vilma Rojas, la tradición es que todos los domingos tienen que comer su chicharrón, digamos, ¿no? Esa es su tradición, ya sea de, no sé, de pescado, de pollo, de cerdo, es su tradición comer su chicharrón. Pero tal vez en la familia de Milagritos López, su, digamos, su tradición es que todos los fines de semana tienen que salir de paseo. Cada uno tiene su propia tradición y es transmitida de generación en generación. En el caso de nosotros, aquellos que son católicos, tenemos una gran tradición que es el recorrido del Señor de los Milagros en octubre. Esa es una tradición que viene de tiempos atrás y que obviamente no hay una base científica, no hay algo teórico, sino que en octubre se tiene que dar esa situación porque se ha ido transmitiendo. Entonces, es ese punto que tal vez, vuelvo a recalcar, no hay algo lógico, no hay algo que lo sustente, pero es transmitido y bueno, también yo en mi momento lo voy a transmitir con mi familia, con mi entorno más cercano. Muy bien, entonces, esas son las fuentes de conocimiento bien, empírico. Y cuando hablamos del conocimiento lógico científico, ¿cuáles son esas fuentes? Obviamente la investigación. Si yo no investigo, si yo no contrasto información, ¿cómo voy a llegar? Entonces la investigación, la bibliografía, que tiene que ver mucho con los libros, con la documentación, con los ensayos, con los cuestionarios, perdón, con con las monografías, con las tesis, con todo lo que viene en el tema de la investigación, esas reseñas bibliográficas y también a nivel experimental, que tiene que ver también con estudios donde se evalúa, digamos, tal acción, tal característica, se tiene un porcentaje y ese porcentaje hace de que la mayoría de las personas, no sé, usan anteojos porque tal vez están muy concentradas en el tema de la pantalla y obviamente necesitan un tema de luz azul porque eso hace que disminuya, digamos, un efecto negativo y se hace un estudio sobre ello, ¿no? Al frente o al contrario de aquellas personas que no usan anteojos, pero usan mucho el tema de la pantalla, están trabajando en el celular o en la laptop, pero no tienen ese reflejo de la luz azul, ¿no? Y vemos la disminución tal vez en el tema visual o los pros y los contras. Entonces, hacemos una comparación, hacemos un análisis más profundo. Entonces, la fuente del conocimiento humano se dan a través de la tradición, de la costumbre a nivel empírico, investigación, bibliografía, a través de lo científico. ¿Está bien? Entonces, hasta acá, por favor, algún comentario, alguna mención. ¿Está claro? ¿Está difícil? ¿Está aburrido? Está claro, Miss. Está claro. Esperemos que sí, para que luego no tengan dudas cuando les toque realizar
me parece su cuestionario, su formulario que nos va a corresponder la siguiente semana. Así que tomen en cuenta ello. Listo, vamos a seguir avanzando. ¿Y por qué el conocimiento se va a ir relacionando con nuestro estudio, con la ciencia? Entonces recordemos que la ciencia eh, implica varias ideas que pueden caracterizarse por tener un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable. Y acá muchos relacionamos al tema eh, de la ciencia, ¿no? Perdón, de la parte científica. Y si nosotros relacionamos a la ciencia con el tema científico, ¿qué conocimiento estaríamos aplicando? ¿El empírico o el conocimiento científico? Científico. Científico, Miss. Científico. Científico, ok. Ciencia lo podríamos considerar dentro del conocimiento empírico. Podría ser. Podría ser, pero tenemos algo más exacto. La ciencia implica exactitud, nos implica un proceso que está ordenado, está secuenciado, y por ello llegamos a esta información. Entonces, la ciencia habla generalmente de ese conocimiento racional, científico, que es verdadero o que es falso o que sea probable, tal vez no obtenido a través de una secuencia de acciones, y que obviamente esa secuencia hace de que se pueda sistematizar, que se pueda verificar y que se pueda corroborar esa información o tal vez no se corrobore. Entonces la ciencia es, va más allá. A veces, generalmente nosotros eh, colocamos como similitud a la ciencia, al científico que está con su batita blanca, con sus lentes, con todo lo que le corresponde, no todos sus accesorios, que puede ser también válido, pero la ciencia también implica investigar, implica ir más allá, estar donde ustedes están, escuchando la información, buscando, analizando, comprobando si realmente lo que yo estoy diciendo es verdadero o falso, si tiene algún peso, algún sustento. Entonces, la ciencia podemos seguir haciendo de nuestro lado, no como docentes de educación inicial también. Vamos investigando y vamos haciendo más cosas, y que esta información en su momento va a ser, digamos, evaluada, va a ser tomada en consideración para luego otras investigaciones. O sea, todo es una cadena. ¿Muy bien? Entonces, ese es el tema de la ciencia, que busca siempre tener ese conocimiento de manera sistemática para llegar a más. Y acá vamos a hacer mención de este tipo de conocimiento, perdón, la ciencia. La ciencia lo podemos subdividir en la ciencia formal y en la ciencia fáctica. Entonces, ¿qué términos? No sabemos qué significa, pero vamos a hacerle la mención del caso para que lo puedan comprender mucho mejor. Mejor, cuando hacemos mención de la ciencia formal, habla de aquellas ideas. Son sujetos, no cosas ni procesos. Demuestra sus teorías, sus maneras de ver a través de la lógica. Siempre hay un porqué, hay un sustento. Y acá, dentro de esta ciencia formal, tenemos a la matemática, tenemos a la lógica, que son los grandes representantes. Entonces, la ciencia formal se basa en sujetos, se basa en la lógica netamente. Cuando hablamos de la ciencia fáctica, habla de materiales, de hechos. Ya no está en mi mente, sino que tiene que estar ya en vivo y en directo, ¿no? Son sujetos, son cosas, son hechos y también son procesos. Acá, al contrario de la ciencia formal, solamente son sujetos. La ciencia fáctica demuestra sus teorías, su forma de ver a través de experimentos. Yo voy más allá, hago una comparación, ¿no? Si puede suceder lo mismo ante cierto tipo de cosas. Y la ciencia fáctica habla de las siguientes carreras: la física, la química, biología, pedagogía, psicología, entre otros. Por ejemplo, en el caso de la educación inicial que están estudiando ustedes, ¿a qué corresponde? ¿A una ciencia formal o a una ciencia fáctica? A una ciencia fáctica, Miss.
Ya nos dice, Magali nos ha mencionado una ciencia fáctica. ¿Alguien más tenga el mismo punto de vista o diga lo contrario, tal vez? ¿A qué corresponde la carrera de educación inicial o lo que ustedes están estudiando? Miss Lorena, ¿nos puede dar más ejemplos de las dos? La primera que dice formal nos habló de matemáticas, ¿no? Que, por ejemplo, la matemática es una ciencia formal, ¿no? Pero ¿me Ujú. puede dar más ejemplos de la fática para que se me quede un poco más claro, por favor, Miss? Gracias. La fáctica, gracias, hace mención de aquellos hechos de lo que tú puedas vivenciar, de lo que tú puedas tocar, de lo que tú puedas visualizar. Y hace de que también la ciencia fáctica no solamente se entorne en sujetos, sino que también en cosas, en hechos, en procesos. Es decir, amplía bastante la información y muestra a través de experimentos. Entonces, de lo que tú puedas, digamos, buscar la información sobre el hecho de que los niños al tomar gaseosa, en algunos les pueda causar daño, tal vez en otros no, dependiendo del grado, digamos, de la intensidad, de la frecuencia de tomar gaseosa. El hecho de que tú em, puedas buscar una información en comparación de los niños de, digamos, alguna similitud o diferencia de los pulmones, hablo de la parte de respiratoria de los niños que están en la costa en diferencia de los niños que están en la sierra, ¿no? Que tal vez por la altura sus pulmones sean más desarrollados y puedan obviamente oxigenarse más a comparación de los niños de la costa que todavía pues están en un clima cambiante y que tal vez no se desarrolle, ¿no? Es la comparación que tú puedas hacer, son esos experimentos que tú realizas. Y dentro de la ciencia fáctica, habla de una gran mayoría de carreras que nosotros tenemos, como la educación, como la psicología, como la medicina, como la biología, como la física, como la química. Es decir, vamos experimentando y vamos generando más información, mientras que la ciencia formal netamente se basa a través de la lógica. Por ello, podemos considerar acá a la filosofía, la matemática, que obviamente tiene una información tal vez algo distinta que la ciencia práctica. Es lo más, digamos, no rápido, sino lo que más, eh, si tomamos en cuenta el conocimiento sensorial, y lo más eh, cercano a lo que nosotros podamos ir llegando. No nos complicamos mucho, ¿no? Porque podemos experimentar y corroborar cierta información. En cambio, a través de la lógica, eh, trabajamos también la parte filosófica y vamos a más procesos. También algo mención de que la ciencia viene de hace mucho tiempo atrás, como se había hecho mención en la primera clase, en la primera clase, donde hay muchos estudios que vienen de la época griega, han sido prácticamente los impulsores, los detonadores a que las personas sigamos aprendiendo a investigar. ¿Ok? Entonces, la ciencia fáctica no se complica tanto la vida, solamente busca el llegar a los resultados y que también son ciencias que pueden considerarse en algunos aspectos, eh, digamos, empíricas, ¿no? Porque nos ayuda. Son aquellas que estudian los fenómenos de manera empírica. También es una ciencia que busca el objeto de estudio. El objeto de estudio es, por ejemplo, ¿no? El tema de la educación inicial, de la educación especial, las necesidades educativas especiales, eh, el porqué del comportamiento, la conducta, digamos, inadecuada de los niños en un proceso de adaptación, por qué los niños de 3 años están, digamos, llorando todavía cuando ingresan al aula. Es buscar el porqué de las cosas, pero de una manera más elemental, no tan lógica, no tan complicada o con muchos procesos. No sé si me dejé entender. ¿Quién me había preguntado, por favor? Lorena, ¿no? Sí, Miss, sí se dejó entender y le iba a responder que a la pregunta que si educación era qué ciencia y ya se me quedó claro que es la fática. Muchas gracias. Gracias. En todo caso, acá también podemos agregar a la antropología que estudia netamente, digamos, al hombre, ¿no? A su desarrollo, a la psicología, que es una carrera muy bonita. En la carrera de psicología vamos a diferentes áreas.
a los niños, adolescentes en empresas, en animales, en la deportiva. Es una amplitud, no es solamente centrarnos en la persona, sino en la persona en diversas acciones, en diversas actividades, igualmente que la pedagogía, la educación que se abarca no solamente a los niños, también a los adolescentes, a los adultos mayores. Es decir, vamos ampliando. Muy bien, entonces, esa es nuestra, digamos, ciencia práctica, la carrera de educación. Mientras que la carrera, digamos, formal, tiene que demostrar o probar a través de un complejo proceso metodológico, donde implica, digamos, sistematizar información. Es más amplio, ¿no? Pero no significa que sea complicado. Acá en la ciencia formal, como se dice, se basa, perdón, en ideales, en ideas, en lo, un punto de vista. En cambio, en la ciencia práctica está en función a lo material, a los hechos. ¿Listo? Me pareció que alguien tenía el audio prendido. A ver acá. Me parece que no. Ya, listo. Nos quedamos en 62. Listo. Entonces, estudiantes, hasta acá, en todo este recorrido de esta clase, espero no confundirlos, que creo que hemos empezado bien, porque cuando les preguntaba no tenían dificultad. Esperemos que se sigan manteniendo. Ya, Sí, listo. entendí. Listo, gracias. Bueno, un término que también nosotros vamos a comprender o vamos a profundizar tiene que ver con la metateoría, ¿no? Entonces, como que aquí vamos, ¿no? Aquí queremos llegar con este tema. También esta palabra metateoría viene del griego, ¿no? Que es la base de todas las ciencias. Meta significa después, detrás. Y teoría es la observación, es el examen, es la investigación, lo podemos relacionar con esos términos. Por lo tanto, si nosotros juntamos meta, que es después, detrás, con teoría, que es la observación, que es el examen, hablaríamos de la teoría cuyo objeto de investigación es otra teoría. Yo me estoy basando, tengo una información que estoy tomando en cuenta de otra teoría que yo ya leí, que yo ya investigué. Es decir, lo que puede explicar, lo que puede permitir la comprensión de cierto grado de profundidad de algunas teorías donde yo considero que no, algo está faltando, algo necesito para que esta teoría me convenza. Entonces yo, para que yo tenga esta información más certera, retrocedo un poquito y busco, digamos, estudiar con profundidad más esta teoría, busco indagar más. Entonces, netamente es la investigación de otra teoría. Por eso se habla de una metateoría. Es después de esa teoría que sigue, ¿no? Tengo que seguir investigando. Entonces, en el caso de ustedes como docentes, de hecho, también lo pueden aplicar en sus actividades, ¿no? El por qué este niño juega con el juego simbólico, o sea, utiliza el juego simbólico en sus actividades. Entonces, yo he escuchado que es el juego simbólico, yo ya sé qué es, pero ¿de dónde proviene esa palabra? ¿De dónde? ¿Quién la sustenta? ¿Por qué la sustenta? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy retrocediendo y voy investigando y me doy dando cuenta de que el juego simbólico va más allá del simple hecho que el niño represente una actividad de lo que vivió en casa o de lo que vive en mi aula, sino que implica algo más. Entonces ahí yo estoy utilizando la metateoría. No sé si me dejó comprender, por favor. A ver, me indica. Sí, Más o menos, Miss. a ver, ¿quién me dijo más o menos? Yo, Miss Aida. Ah, ya ves, con ello me ayuda bastante, porque como somos tantos, no sabría identificarte. ¿Qué es lo que te cuesta, digamos, o se te hace difícil en esta parte de la metateoría? ¿O es en los demás también? Digamos, casi en toda la clase como que sí la entiendo, pero poco. Ya, Sí. vamos a darnos un tiempecito a ver qué es lo que no has entendido. Creo que inicié mal, Miss. Llegaste tarde. Tal vez llegaste tarde y como que te perdiste, digamos, un punto de la clase donde ya te mareaste y no estamos comprendiendo. ¿Puede ser?
No, sí llegué temprano, pero de todas maneras como que, no sé, me confundí yo sola. A ver, esperemos que tú no seas la única en este tema de tu confusión. Lo que hemos visto el día de hoy hasta el momento son los niveles de conocimiento. Recordemos que el conocimiento es toda acción que me genere aprender, que me genere tener algo más, ampliar algo más, ¿no? Entonces, en cuanto a los niveles, existen tres, solamente hemos tocado dos. El empírico, que tiene que ver no con un saber teórico, sino solamente el tema de vivenciarlo, ¿no? Es lo que yo he aprendido a través de la experiencia, que no tengo un estudio previo, sino que por mi experiencia lo aprendí y lo tomo como ese conocimiento válido, verdadero. El conocimiento científico es porque sí hay un sustento teórico, porque sí hay una preocupación de investigar el porqué de esa situación. Y el conocimiento filosófico va más allá, quiere explicar el porqué del porqué, o sea, es más profundo. ¿Hasta ahí lo has comprendido, Zaida? Sí, eso es justo el empírico es la que me estaba volviendo loca. El empírico es lo que tú Excelente. estás haciendo o lo que has hecho constantemente. Por ejemplo, cuando tú has preparado tu arroz, ¿alguien te enseñó o lo aprendiste por ti misma? Me enseñaron. Te enseñaron, ok. Hay una base porque tu receta es muy distinta a la receta que pueda tener Ah, Lorena o es muy claro. distinta a la que Magali pueda cocinar. Ujú. Entonces, acá hablamos de un conocimiento empírico o científico. Mm, empírico puede ser, ¿no? Empírico es porque es tu vivencia, es tu realidad, es lo que tú has aprendido. Pero si O yo sea, es algo que yo hablo, puedo inventar. Yo puedo, digamos, hoy no tengo qué voy a cocinar y ya lo que tengo hago. Es un empírico. tengo esto, claro, tengo, digamos, Ah, tengo ya, tomates, ya. tengo cebolla, tengo atún, ¿qué me puedo preparar? Tal vez tú quieras preparar tu ensalada de atún, otra quiera hacer su saltado de atún, o sea, cada uno ve en función de su experiencia. Ya, Eso es el ya. conocimiento empírico. El científico es donde implica una serie de procesos, hay una base, hay un libro que lo No sustenta es, de que tú claro. tienes que hacer esto porque Sí, eso esto te va a sí. salir de esta manera. Ujú. Sí, ¿Sí? eso sí entendí, Miss. Ahí listo. Entonces es lo mismo. Acá, conocimiento sensorial es igual a conocimiento empírico, conocimiento lógico es igual a conocimiento científico. Los niveles del conocimiento sensorial implica la sensación, percepción, representación, porque hablamos del tema sensorial y sensorial implica auditivo, visual, táctil, gustativo, olfativo y bueno, los otros dos, ¿no? Vestibular y propioceptivo, que también se consideran parte de lo sensorial. Entonces, esta es la información sensorial porque tú a través de tu experiencia te ha llegado a funcionar tal cosa. A través de tu sentido olfativo te has dado cuenta que el arroz se está quemando porque ya lo oliste, ¿no? Entonces, así poco a poco y estás representando esta información. Sentiste que algo huele feo, te das cuenta que es tu arroz. La representación, uy, mi arroz se me ha quemado. ¿Ok? Esa es la información. Y en cuanto al conocimiento científico, netamente tienes un concepto, tienes una información, tienes una base previa, sacas tu conclusión de que puede ser verdadero o falso, y tu razonamiento es lo que tú le puedes agregar, ¿no? Es lo que tú puedas interpretar también, partiendo de ti mismo, de tu experiencia, de tu vocabulario, de tu manera de organizar una frase, etcétera. Entonces, el conocimiento científico siempre va a tener una base teórica, mientras que el empírico no. Acá hablamos de la fuente de conocimiento. En cuanto al empírico, la tradición, tus costumbres, tu experiencia es lo que te va a hacer, digamos, recepcionar esa información. Mientras que el científico, las investigaciones, la bibliografía, y acá hablamos de cuestionarios, perdón, de ensayos, de monografías, de tesis, de libros que sustenten esta información, te va a ayudar a que tengas ese conocimiento científico. Y bueno, que la ciencia es ir más allá, ¿no? Es profundizar más, tener un conocimiento que sea racional, donde implica una secuencia, pautas, un orden para corroborar una información o tal vez no, pero va a depender mucho de organizar nuestras ideas. Psicología es una ciencia, si nos vamos al término de las carreras. Educación es parte de la ciencia. Por ejemplo, hay una carrera o hay
una denominación, una categoría que es ciencias de la salud. Cuando hacemos mención de ciencias de la salud, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué carreras serían ciencias de la salud? Científico también, Miss. ¿Pero qué Ciencia, carreras? Ya, eso es científico, Medicina, Miss. excelente. medicina, Medicina. Medicina, ¿qué más? el de la sangre, ¿cómo se llama? Enfermería, Enfermería, Enfermería. excelente. ¿Qué Farmacia, más? laboratorio, laboratorio, Farmacia, farmacia. laboratorio, todo Cirugía. lo que implica la cirugía, obstetricia, todo lo que implica lo que es la salud en general, ya nosotros lo hemos englobado. Cuando hablamos de ciencias, digamos, de la pedagogía, ¿a qué carreras nos estamos refiriendo? magisterio, Miss, Todo lo que es la parte de Educación. educación inicial, Ministerio de ¿qué Salud más? será misma. En el caso de Lo que es medicina. pedagogía, hablamos. Claro, en todo caso, cuando hablamos de ciencia de la salud, quiero que entienda que hablamos de enfermería, de medicina general, de pediatría, de cardiología, de cirugía, todo lo que implica la parte de salud. Cuando nosotros hablamos de pedagogía, hablamos de la carrera o de la profesión de educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación especial, eh, los SEBAS, en sí, hablamos de un sinnúmero de carreras que conforman una ciencia. Tanto la educación como la de salud son parte de la ciencia. Y la ciencia no necesariamente es la persona que está con su bata blanca, con sus instrumentos, con sus accesorios, sino que ustedes como futuros docentes o como docentes también van a generar ciencia. Y nos quedamos acá en la metateoría, es tratar de investigar una teoría que a mí me llame la atención, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero sacar? Profundizar más sobre esa teoría. No sé si hasta acá, Zaira, ¿me has comprendido? Sí, Miss, dedito arriba. Ya está, ¿ok? Listo, excelente. Entonces, así estamos recopilando. Entonces, ahora quiero hacer la diferencia y eso también le va a ayudar mucho a Zaira y a los demás, porque se da la epistemología como metateoría y la teoría. Cuando hablamos de teoría, es un conjunto organizado que tiene un orden de ideas que van a explicar una situación, un hecho, un fenómeno que se da a partir de la observación, de la experiencia o del razonamiento lógico. Y en esta teoría puede considerarse la empírica, conocimiento empírico, y la científica. Y es la ciencia del saber del primer orden, es decir, conocer la realidad, la naturaleza, la parte individual, es decir, la naturaleza, lo social y lo individual. Va para todos. Cuando hablamos de la metateoría, hace mención a que es una teoría que se dedica a estudiar otra teoría o tal vez un conjunto de teorías. En este sentido, podría ser llamada la teoría de todas o de otras teorías. Entonces, se ocupa netamente de poder analizar, investigar, conocer más, profundizar más la verdad de esa teoría. Si realmente esa teoría es objetiva o no, si tiene alguna justificación, si es verdadera. Eso se carga la metateoría. Muy bien, entonces creo que en esta parte también está comprendible la teoría, la metateoría. La metateoría es el estudio de la teoría. Por ejemplo, tal vez algunos, ustedes conocen la teoría de Piaget, ¿ok? Esta teoría muy interesante. Pero también habrá personas que quieran investigar más sobre esa teoría de Piaget y quieren analizar profundamente. Ahí estaríamos trabajando el tema de la metateoría. ¿Sí? O sea, es algo que digamos ya sabemos de Piaget, pero que nosotros investigamos algo más profundo. Así es. Ya Por esa es ejemplo, también tenemos, metateoría. Se llamaría ajá, nuestro proyecto metateoría, ya no teoría. más que todo tu proyecto, tu investigación, tu trabajo o tu razonamiento estaría en una metateoría, estás profundizando esa teoría. Ah, ya, ya, Si de lo que coloco, ya está, ya claro, la aumentando. claro, tú vas a claro, Ah, tú ya. quieres conocer más por qué se da esto y te vas y te metes más a esta teoría. Claro. Igualmente, todos nosotros sabemos la teoría de los dinosaurios.
¿no? Porque supuestamente es una teoría, ¿no? Algo así. Pero habrá personas que quieran investigar más profundamente sobre esta teoría de la creación de la Tierra, cómo se formó, si fue por una explosión, si fue por algo más, si fue por algo religioso, etcétera. O sea, vamos a profundizar mucho más la teoría que estamos teniendo. Lorena, te escuchamos. Hablando sobre esta teoría, un ejemplo también sería, a ver si es que se da o no se da, cuando uno termina lo que es educación inicial y se estudia más para tener como un doctorado, no sé qué más sigue. ¿Sería eso también como un ejemplo? Maestría, Ya, doctorado maestría y o no. doctorado. Pero para la maestría, tú tienes que tener tu área. Por ejemplo, tú terminas la carrera de educación inicial, excelente, pero tú quieres profundizarte más y tendrías que buscar la maestría que se acomode a lo que a ti te interesa. Estás ampliando también tu información, ¿ok? Estás yendo más allá. Tienes una base, tienes un conocimiento científico, pero tú quieres llegar a más. Entonces, si a ti te interesa como parte de la maestría todo el tema de gestión, porque eso es netamente, digamos, administrativo, no es que vas a estar netamente en aula, o tal vez lo puedas estar dependiendo a lo que tú te diriges, todo lo que es gestión, cargos directivos, o tal vez Sí, quieras profundizarte en las herramientas tecnológicas, las TIC, ¿no? Para como, educación inicial. como el tesis, Ujú. Miss. Ajá. Más que Porque, todo como estudio, ¿no? O sea, lo que me dice Lorena, lo que yo entendí, yo termino la carrera inicial, continúo mi maestría y luego continúo mi doctorado, excelente. Todo tiene un proceso. Pero tú tienes una base científica. Ahora, de esta información, quieres ampliar más y te vas a profundizar en algo más. Es decir, ir más allá de tu conocimiento, ampliar más tu información. Ya no es cerrarte en lo que tienes ahorita, sino que quieres ampliar más. Y con el doctorado vas a seguir ampliando más. Entonces, acá no estaremos hablando tanto de una metateoría, sino estaremos hablando más que todo de tu inspiración, de a dónde tú quieras llegar, de cuáles son tus metas, tus objetivos profesionalmente. ya, Que Miss. esperemos En que en eso es algún lo que me ustedes pueden confundía. hacer. Ujú. No, no te Ya, Miss. preocupes. Es, por ejemplo, lo que yo les decía, la teoría, por ejemplo, de nuestro amigo Lev Vygotsky, que habla sobre la teoría sociocultural, ¿no? Algo así. Entonces, esa es la teoría que yo tengo, que yo he estudiado, que me gustó, que recibí, pero yo quiero analizar qué tan verdadero es esa teoría en el contexto donde yo estoy, tal vez en mi región, en mi colegio donde yo estoy. ¿Esa teoría va a funcionar acá? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir investigando, seguir buscando más informaciones de personas que también han estudiado esta teoría y voy recabando información y tengo un mayor sustento. Y voy a considerar si es verdadero, si es válido, si realmente lo que dice Vygotsky en función de su teoría corresponde a lo que yo tenía o a lo que es mi grupo. Ahí, ¿me entendieron? Sí, sí, Miss. Creo que con los ejemplos y preguntando no entendemos más. Ok, listo. Bueno, En ese es todo mi caso. caso, ya, gracias Lorena. Espero que Zaida también y los demás. sí, Miss. Listo. Sí, Ok, Miss. listo, no está tan complicado. Y bueno, para finalizar, en todo caso, recordemos que la ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se aplican. Y eso es lo que nos ocurre. Nuestros conocimientos van a tener que darse en la práctica. Yo puedo saber mucho, pero si no lo pongo en práctica, ¿a dónde se va quedando, no? Tenemos que aprender, comprender y actuar, ejercitar. Muy bien, en todo caso, gracias Rosa. Voy a dejar de compartir esa parte porque les tengo que compartir la pregunta del foro. ¿Ok? Entonces, listo. Entonces, la actividad del día de hoy, 18 de abril, que es lo que estoy colocando, es el foro. Entonces, recordemos lo último que les pasé, la última diapositiva que nos habla de que la ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se aplican. ¿Qué opinas tú sobre esta frase? Entonces, tú vas a tener dos opciones. Uno, o tu opinión lo escribes en Word o lo haces un PPT muy bonito, muy decorado, muy como tú quieras, o en tu cuaderno, en una hoja, escribes tu punto de vista, tu opinión y le tomas foto. Entonces, la evidencia puede ser de dos maneras.
a través de un archivo para aquellas personas que tienen la facilidad de tener la computadora para que lo pueda trabajar o a través de una foto en función de lo que tú has redactado, de lo que tú has escrito en tu hoja, en tu cuaderno, en donde tú gustes. ¿Ok? Y ustedes lo van a subir al grupo de WhatsApp. Se ha creado un grupo de WhatsApp de ciencia y epistemología y allí en esta oportunidad van a subir esta pregunta del foro hasta el 20, es decir, hasta mañana. ¿Por qué? Porque es algo fresco. No, hasta mañana, hasta el día sábado. Porque es algo fresco, es tu opinión, es tu punto de vista. Recuerden, si hubiera sido otro tema más elaborado, obviamente les daba más tiempo. Entonces, si ahorita somos 61, hemos sido 62, debería tener al menos 63, 60 respuestas. Es decir, que el WhatsApp el día sábado 20 a las 12 de la noche, tengo que tener 20, no, 60 archivos. ¿Ok? Listo. Rita, te escuchamos. Miss, buenas noches. Miss, Buenas noches. ¿quién está habilitado la plataforma para subir las tareas? A ver, no sé si has visualizado la pantalla. ¿Has visualizado la pantalla que te estoy mostrando? Acá no dice plataforma, acá Al dice WhatsApp. WhatsApp. Ujú. Al grupo de WhatsApp, compañera, donde está la Miss. Sí, yo, a ver, si ya creo que tienen la actividad, lo puedo compartir para que ustedes lo tengan en el grupo. Recuerden que yo sé que la plataforma todavía no está habilitada, pero el WhatsApp sí. Así que mientras se va habilitando, toda información va a ser a través del WhatsApp de ustedes, del curso de nosotros, por favor. ¿Listo? No me ha llegado al grupo. ¿Puedo mandar mi número para que me inviten al grupo, por favor? De repente algunas Con compañeras. Lorena, que me parece que es la que está manejando, con ella se organicen, ¿no? Y les voy a dar un tiempo para que si ustedes se vayan manejando con el grupo. A ver acá las tengo, traten de agregarse. Y ahí, por favor, van a colocar sus respuestas. Lo que yo busco, chicas y chicos, es que ustedes sean honestos con sus respuestas y que ustedes mismos lo escriban, no que bastó que una compañera lo haga, mientras que el otro compañero copia lo mismo, solamente le cambió el texto, nada más. Entonces, o le cambió la imagen y ya, yo lo presenté. Eso no quiero, por favor, que tomen en cuenta, sino que ustedes puedan razonar y poner su punto de vista. Es de Ahorita mismo, ustedes. ahora. Tenemos hasta, escúcheme, tenemos hasta el 20. Ay, ay. La opción es hasta el 20. Es decir, tienen hoy día, tienen mañana y tienen el sábado 20 hasta las 12 de la noche. Recuerden, el sábado 20 hasta las 12 de la noche hay 60 respuestas. Debería. Pasada la fecha, ya no vamos a reseccionar porque tienen un tiempo. Recuerden, ¿ok? Así que, por favor, ¿está todo claro? Ya, en todo caso, ahí están escribiendo sus nombres, sus números, para que puedan agregarse, por favor, al grupo. Mis Listo. buenas Y noches. ya, Mis, ya también nos mandé Miss puedes el link. compartir el PPT. Sí, no te preocupes, estoy Ya buscando para poderlo compartir al grupo, aunque también está compartido con la mentora en esta oportunidad. Estoy Necesito que buscando, manden al grupo también, mis. ok, listo, pues tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Estoy buscando para poderlos compartir. Muy bien, ¿alguien más tenga una duda, alguna inquietud? La pregunta es lo que está en la pantalla, ¿verdad? Así es, Ok, ok, Miss. listo. Entonces, por ejemplo, acá Vi, estamos. ya compartió ya el grupo en el mensaje Ahí está, en vivo. listo. Sí, sí, justo lo estoy visualizando. Estoy visualizando, a ver acá, para que tengan la información. Ya está. Sí, porque había habido una confusión, ¿no? Entonces, en este grupo donde estamos, ciencia y epistemología, somos, a ver, ¿cuántas personas somos? 63 me parece que somos. Ahí está, Araceli Olano. Ahí está, gracias Araceli, ya lo compartió. Entonces, estudiantes, acá tienen la información. La clase, la mentora se lo va a compartir, no hay ningún problema, para que también ustedes lo tengan, ¿no? Pero más que todo, no es en función de la clase lo que estamos viendo. Acá estamos viendo su reflexión, su punto de vista, su idea. Y eso es lo que yo quiero que ustedes pongan. Por favor, no copien y peguen, porque yo voy a reseccionar y luego voy a dar el tiempo de estar revise y revise. Y ahí vamos a encontrar similitudes, diferencias. Vamos a ir viendo, ¿ok?
Listo, muy buenas noches. Los voy dejando. Cuídense, la siguiente semana tenemos evaluación. Yo me retiro, pero ustedes sigan coordinando para que se sigan agregando. Hasta el momento he visto que somos 63 y ya van ingresando los demás participantes. Así que muchísimas gracias. Listo, cuídense un montón. Muy buenas noches. Gracias, Miss. Tienen Buenas noches. tiempo hasta el sábado, hasta la noche, por favor. Yo de ahí ya voy revisando. Yo voy reseccionando. Si ustedes ven que le pongo una manito, ok. Y de ahí voy a ver independientemente sus trabajitos. Gracias. Listo, muy buenas noches. Cuídense. Yo me retiro, pero ustedes sigan coordinando el tema para que les puedan agregar al grupo de WhatsApp. Gracias. Ya, mis buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Miss, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Miss. Compañera, buenas noches. Disculpe, ¿me podrían explicar bien el trabajo que se tiene que hacer? Esa partecita no escuché por fin. La misma mandó ahí una frase y de esa frase tienes dos opciones para hacerlo. En tu cuaderno y le tomas una foto y lo mandas en el grupo o lo haces en Word o PPT y también lo subes al grupo. Lo máximo, compañera, gracias. Compañera, pero no te olvides que es hasta el 20. Ya solo da plazo 2 días la Miss. Sí, hasta el 20, nomás hasta el sábado. Ya terminó. Los que faltan unirse al grupo de la Miss, en el chat de acá del Zoom, ahí está el enlace para que se unan. Bueno, compañera, nos vemos. Chao con todos. Chao, cuídense. Compañeras, antes una consulta, disculpe, es de otro curso. De trabajo de inglés, ¿aquí lo vamos a mandar a su WhatsApp o cómo es, compañera? Sí, a su WhatsApp tienen que enviarle. Ya, gracias. Disculpe una pregunta, ¿qué tarea era de inglés, por favor? No escuché bien. Hacer Eso, una anécdota que tú tienes que traducir, que tienes que hacerla en inglés y tienes que en clase, se llama decirla en inglés, contarla en inglés. ¿Cómo? Una anécdota. Tienes que hacer una anécdota tuya de tus vacaciones Ah, ya, en gracias, inglés. Y en entendí. clase tienes que decirlo, contarlo en inglés. ¿Este también al grupo o a plataforma? No, eso vamos a presentarlo mañana en clase. Ah, ya, listo, gracias.